Administración y políticas públicas con enfoque en gestión política. Luis Guillermo Díaz Espino. La ciencia de la administración pública. Con el siguiente video se pretende dar un análisis de la administración pública de nuestro país. ¿Cuáles son sus condiciones, pros y contra? ¿Cuál es la razón para realizar un análisis sobre la misma? ¿Qué se aporta a la nueva gestión pública en nuestro país? La administración pública, como prácticamente todo tipo de disciplina, está sujeta o condicionada según el contexto en el cual se realice. Las condiciones sociales, culturales, económicas, etc. no son idénticas en los distintos países. Es por eso que se tiene que adecuar a las condiciones y de esta manera no se topen con una barrera cultural en su funcionamiento. Según sus autores, como Severo Efraín Villarreal Solís, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la administración pública, aún en nuestros días, está en búsqueda de definirse como una disciplina autónoma y específica. El principal objeto de estudio de la administración pública es el Estado, su funcionamiento, las políticas públicas implementadas, las acciones con las cuales se pretende llevar a los hechos y así una serie de características en el entorno en el cual se desarrolla. Evidentemente, de la mano, el gobierno es el segundo objeto de estudio de la disciplina, entendiéndose este como el ente capaz de ejercer el siguiente objeto de estudio, el poder. Es decir, la facultad que como gobierno tienes para ejercer las funciones para las cuales has sido electo. El poder ejecutivo de la misma forma es parte de los temas que se deben de analizar en la administración pública, responsable de la ejecución de las disposiciones legales y normativas de cada país. También es necesario que el que se pueda entender la relación que existe entre los distintos poderes de gobierno, y dos de los últimos serían la burocracia, a final de cuentas, los primeros en el contacto con la sociedad, y la relación con autoridades y las personas atendidas. Con los rápidos y constantes cambios sociales que en últimas décadas han ocurrido, es necesario el analizar si se les tiene que dar un nuevo enfoque a las políticas públicas que vienen para nuestro país, ya que estos cambios están provocando la necesidad de que las políticas implementadas sean mucho más cercanas a la gente, y en este punto en particular se refiere al hacer parte a la población o grupo atendido en las decisiones que se tomarán, es decir, hacerlas en conjunto, saber sus necesidades, sus objetivos, el contexto que las rodea, el problema o asunto que se pretende atender. Para desarrollar una política pública, se tiene que cumplir entonces con ciertos pasos, que sin ser necesariamente lineales o que sigan un orden en particular, sí correspondería el cumplirlas, para intentar con ello ver todas las posibles opciones de solución o la identificación de problemas al llevarla a los hechos o en su proceso. Los pasos a seguir en rasgos muy generales y con las particularidades que cada caso puede presentar son, en primer lugar, la definición del problema que se piensa atender. Debe de ser este un asunto que sea un problema público y que esté modificando el desarrollo habitual de las personas en la comunidad. El segundo, después de haber definido el asunto que se atenderá, será entonces el diseño. Para diseñar la política pública, se tendrá que formular una hipótesis de posibles respuestas al problema. Esto siempre determinado por la capacidad con que se cuenta para ser atendido. La implementación sería el tercer paso y no es más que pasar de las decisiones a las acciones. Definido el problema y formulada la hipótesis de la solución del mismo, es entonces llevar a los hechos la solución que se eligió como la más viable, después de que en el diseño se hizo un análisis de causas, contextos, personas atendidas, capacidad de acción, consecuencias. El siguiente paso sería la evaluación, aunque habría que decir que la evaluación puede ser hecha en el mismo proceso de acción. No son estos puntos un asunto a seguir paso a paso, sino que pueden ocurrir algunos de ellos en el mismo tiempo y espacio. Por lo tanto, la evaluación de la política pública se hace necesaria para conocer el impacto que ocurrió o que está ocurriendo con su implementación. Y en esa misma evaluación pueden ser no solo gobiernos, sino diferentes instituciones, incluso privadas, o las personas que se están atendiendo, las que analicen las consecuencias, buenas o malas, de la política. Con la evaluación vendrá otro paso, la corrección o fortalecimiento. Si la política no está cumpliendo lo esperado,
siempre deberá de ser el momento para reencauzar las decisiones tomadas, o, pues, o si por el contrario está dando cumplimiento a lo pretendido, fortalecer las acciones de acuerdo a la situación que amerite. Las políticas públicas en la administración en nuestro país ha sido cambiante, siempre de acuerdo al gobierno en turno. Para poder realizar un análisis de las condiciones de la administración pública en México, habría que hacer un rápido y pequeño recuento de algunos acontecimientos o hechos importantes desde el nacimiento de nuestro país. Con el triunfo de la independencia de México, la poca estabilidad de los primeros gobiernos hizo difícil la formación de una estructura gubernamental fuerte y con objetivos claros. El siglo XIX fue entonces la lucha de las distintas facciones por la formación de un gobierno, diferentes según cada una de las partes, pero necesario en su momento. Ante la falta de un Estado fuerte, estable y con objetivos claros, aunque el primer gran paso fue la formulación de las leyes de reforma, promulgadas por el Grupo Liberal, con la nacionalización de bienes eclesiásticos y la toma de las funciones del registro civil, de cementerios, hospitales y escuelas. Esto es, quizás, la formación ya de un Estado mexicano. En el siglo XX, con el establecimiento de un Estado y gobierno fuertes, al final de la Revolución vendrían cambios o fortalecimientos del aparato administrativo mexicano, según cada sexenio tenía planteado su proyecto. Cárdenas y la nacionalización de los bienes de la nación, después Ávila Camacho y su intento por suavizar algunas de las decisiones tomadas durante el sexenio cardenista, aunque aún con tintes sociales, como lo fue la formación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con uno de sus objetivos, el dirimir las diferencias entre trabajadores y empleadores. Durante el desarrollo estabilizador, se formó el Instituto Mexicano del Seguro Social, y luego de esto, llegaron los 12 años de crisis, en donde la contratación de deuda, la nacionalización desmedida, el crecimiento del sector público, fueron algunas de las causas de una difícil época para el país. Después de la crisis, inició un nuevo proceso económico y administrativo, la entrada de México en la globalización. Es entonces que desde el gobierno de Miguel de la Madrid comienza la desregulación, descentralización y privatización de empresas estatales. Con Salinas se continúa y se acrecenta la privatización. Se crea la Secretaría de Desarrollo Social y el programa Solidaridad, además de que en asuntos administrativos se implementó el Programa General de Simplificación de la Administración Pública Federal, buscando hacer más expedito y eficiente el servicio. Zedillo, después de la crisis con la que se inicia su gobierno en 1994, se enfocó en estabilizar y reestructurar el gobierno, reformando la Ley Orgánica de la Administración Pública y que dotó a la Secretaría de la Contraloría para modernizar la función pública. Con la alternancia y la llegada de Vicente Fox, se propuso el Plan de Desarrollo Modelo de Calidad integrado por 6 categorías: gobierno que cueste menos, gobierno de calidad, profesional, digital, desregulado, honesto y transparente, y que en teoría parecía algo bueno. En los hechos nunca ocurrió. Felipe Calderón no ocurrió nada relevante en sus asuntos administrativos. Solo la firma del acuerdo para el gobierno abierto, impulsada por Obama a nivel global, pero jamás implementada durante su sexenio. Peña Nieto y el regreso del PRI formuló el Pacto por México, en el que se aprobaron varias reformas: la educativa, la laboral, telecomunicaciones, política, comunicaciones y la hacendaria, con la permisión y apoyo del PAN y PRD. Además de en el 2013 publicar el programa para un gobierno cercano y moderno, con la retórica de incrementar la eficacia gubernamental y la cercanía con el ciudadano. No hubo la intención del gobierno en turno entonces de cumplirla, y no fue relevante para la ciudadanía. La administración pública de nuestro país se encuentra en un momento en el que los retos que se comienzan a formar deben de comenzar a ser atendidos, analizados. Las nuevas tecnologías digitales, sobre todo para asuntos administrativos, deberán de ser una herramienta que se debe de tomar
y dar una mayor eficiencia y rapidez para la atención del ciudadano. Con la creciente ola por la democratización de la vida pública, se deben de buscar las formas en las que el gobierno se acerque a la ciudadanía y hacerla parte de las decisiones y de las acciones a tomar, pero siempre conservando la fortaleza que un Estado debe tener, es decir, sí a la democratización de la vida pública del país, pero sin la permisión de la entrada de instituciones o gobiernos ajenos a los intereses nacionales.